Bien, entonces en esta semana vamos a trabajar siempre en lo que es la parte de introducción a la bioestadística. Vamos a trabajar lo que es las medidas. Siempre hemos estado trabajando toda esta semana en lo que es las medidas descriptivas. Dentro de estas medidas descriptivas trabajamos lo que era la medida de tendencia central, media aritmética, media armónica, mediana, moda. Y las medidas de variabilidad, que son la varianza y la desviación estándar. Hoy vamos a trabajar lo que son las medidas de posición, ¿verdad? Con estas medidas prácticamente nosotros ya terminamos la primera parte de lo que es la introducción a la bioestadística, ¿verdad? Pues es introducción realmente porque donde nosotros vemos en su mayoría bastante la parte inicial de lo que es la estadística como tal, ¿verdad? Y obviamente bioestadística porque está aplicado a lo que son temas que tienen que ver con esta parte. Entonces, hoy vamos a ver lo que son los coeficientes de variación, el coeficiente de asimetría, y dentro de las medidas de posición vamos a ver lo que son los cuartiles y los percentiles. Al final, si ustedes se fijan, yo estoy poniendo algo que se llama el programa estadístico SPSS. Este programa estadístico, la otra semana que tengamos la clase, vamos a ver si tenemos videoconferencia, se los voy a presentar acá, así como lo tenemos, más sin embargo, no van a poderlo aprovechar solo con la videoconferencia. Lo correcto sería que hiciéramos una clase para que ustedes lo pudieran conocer y lo pudieran manejar. El programa es sencillo, simplemente que este es un programa propiamente de estadística y por ende envuelve una serie de temas que tengan que ver con esto. Eso no significa que es el único programa, sin embargo es el programa en este caso, el que sí aplica para lo que es estadística propiamente. Existe otro programa que todos lo conocemos, que es el Excel, que no necesariamente es de estadística, pero podemos ajustarlo a datos de estadística que nosotros necesitemos. ¿Ya? No sé si les comentaron de que la escuela está fomentando que vayamos a hacer laboratorios. Me imagino que ustedes van a hacer sus laboratorios con las otras clases. ¿Les dijeron algo? Entonces, en mi caso, yo también voy a hacer laboratorios. En el caso de nosotros va a ser en el laboratorio de informática, obviamente. Porque la idea es que veamos, por ejemplo, esto del programa de SPSS, me gustaría que hiciéramos una clase práctica de esto. Los otros medidas que hemos visto, no es malo que lo trabajemos en otro programa, etcétera. Entonces, a nosotros nos dieron un horario de los miércoles, creo que me dijeron, no estoy segura si ustedes manejan el horario. A la hora, creo que es miércoles de 3:30 a 5, si no me equivoco. Como que es una vez al mes o 2 veces al mes. No nos han dicho exactamente cuándo empezamos. No sé si a ustedes ya les dieron fecha de cuándo empiezan. Sí. No sé, me parece que decía después de la quincena de septiembre, me parece. Sí, entonces hay que ver eso. Pero en esta quincena que viene, que es la de 14 y 15, no sé si se va a poder porque va a haber 2 días sin clase en la universidad. Entonces no sé si eso va a atrasar las otras clases y entonces le van a encaramar a ustedes. O sea, en el caso de ustedes, no sé si lunes y martes, que tal vez tengan videoconferencias con otros maestros, ellos van a ocupar otros días para hacer las videoconferencias, o no sé, pues entonces no sé cómo vamos a hacer en este caso. Entonces déjenme también averiguar porque solo nos mandaron el comunicado, pero no nos dijeron exactamente a partir de cuándo lo vamos a iniciar. Entonces, en el momento en que ya iniciemos estos laboratorios, les voy a pedir de que tomen en cuenta entonces ese horario que también está para mí. Pregunta, ¿pueden ir? Eso es lo más importante, ¿los van a dejar ir? No quiero que se sientan obligados ni presionados. Yo sé que la situación es un poco tensa en estos momentos por lo de la pandemia. Y pues el cuidado que hagan es importante, ¿verdad? Nunca está de más, pero por eso pregunto. ¿Tienen miedo? ¿No quieren? ¿No los dejan? Yo honestamente no sé, tengo que hablar con mi mamá, la verdad. Correcto, y te comprendo perfectamente. Yo por eso, pues cuando ese comunicado yo dije, pero es que es difícil con un muchacho porque no solo son ellos no se mandan solos, son los papás también los que tienen que decir. Yo en mi caso, a mi hija no le he mandado al colegio, entonces imagínate.
Y sí. Bueno, si por casualidad, pues, no pueden todo, de la misma manera yo les voy a presentar en una videoconferencia la clase. Por cualquier cosa para que tengan también conocimiento, ¿verdad? No quiere decir que si no van a ir, van a perder puntos o no. Esa clase no va a tener puntaje, no va a ser una clase que van a que les voy a evaluar después en un examen o en una prueba, no. ¿Estamos claros? El programa como tal, muchachos, en su programa de bioestadística no está. No lo tienen. No está contemplado ver eso. Más sin embargo, yo, en lo personal, pedí que pusiéramos este programa en este programa, o sea, como un extra, pues, como para que ustedes tuvieran más conocimiento de la clase, ¿verdad? Entonces no es un tema que va a valer puntos. Entonces, cuando llegue el momento, ¿les parece que lo volvamos a hablar y a ver si estamos de acuerdo en ir o no? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a trabajar la primera parte. Este tema de esta clase es un poco más sencillo. Van a ver que los cálculos, como ya ustedes manejan todo lo que hemos visto de las medidas de posición, las medidas de tendencia central, perdón, y medidas de variabilidad, entonces se les va a hacer un poco más rápido trabajar con esto. En el caso de las medidas, vamos a empezar con lo que son los coeficientes de variación y asimetría. Entonces, el coeficiente de variación, equivale, me dice, una razón entre la media aritmética y la desviación típica o estándar. ¿Ya? Este mide la dispersión relativa como cociente entre la dispersión absoluta y el promedio. ¿Ya? Este coeficiente se puede representar en porcentaje y por ende la fórmula la multiplicamos por 100 para convertirla en porcentaje. La fórmula del coeficiente de variación es sencilla, muchachos, y aplica esta misma fórmula para ambos datos, datos agrupados y no agrupados. Y es esta que tenemos aquí. Los dos datos los conocemos. Uno de ellos es la desviación estándar. Sea para datos agrupados o no agrupados, ustedes pues ya saben cómo sacarlo. En el caso de la media aritmética también, ¿verdad? Para datos agrupados o no agrupados. Entonces, ¿en qué consiste? En dividir y en multiplicar por 100. ¿Cuál es el objetivo del coeficiente de variación? El coeficiente de variación tiene como objetivo determinar si en un conjunto de datos, ¿qué tanto varían esos datos? ¿Ya? Si el coeficiente de variación fuera alto, entonces obviamente tendríamos valores significativos de porcentaje, 60, 50, 70, 80. Obviamente, si nos acercamos al 100%, significa que la variación es bastante significativa en comparación con ¿quién? Con el valor central de esos datos, que en este caso sería la media aritmética. ¿Ya? En el caso del coeficiente de variación, de asimetría, este me dice que mide la desviación de la simetría expresada, ¿verdad? En la diferencia entre la media y la mediana, con respecto a la desviación estándar del grupo de medición. La fórmula también aplica para datos agrupados y no agrupados, muchachos. Y es esta que tenemos a continuación. ¿Ven bien, verdad? Sí. Ok. Entonces, la fórmula me dice 3 por la diferencia de la media aritmética menos la mediana entre la desviación estándar. Entonces, también son datos que ustedes pueden manejar. Aquí, si ustedes se fijan, también vamos a trabajarlo para datos agrupados y no agrupados. No me confundan ambos datos. Si yo trabajo con un agrupado, tengo que encontrar media aritmética, mediana y desviación estándar para esos datos. Y si me toca trabajar con los agrupados, tengo que encontrar con respecto a ellos. En el caso de esta coeficiente de asimetría, muchachos, aquí las respuestas me van a dar en números normales, pero estos números pueden ser decimales, pueden ser enteros, pueden ser incluso positivos y negativos. Entonces, aquí tenemos una pequeña condición. Me dice que si el coeficiente de asimetría es menor que 0, significa negativo. Me dice que el conjunto de datos es sesgado hacia la izquierda o negativamente sesgado. Es decir, aquí dice que el 50% de los datos situados a la izquierda de la mediana presenta una mayor dispersión que el 50% de los datos mayores que la mediana. En el caso de que este coeficiente de asimetría fuese mayor que 0, es decir, positivo, se dice que el conjunto de datos es sesgado hacia la derecha o positivamente sesgado. Y ahí me explica que si el 50% de los datos menores que la mediana están menos dispersos que el 50% de los datos
mayores que la mediana. En pocas palabras, esta es la representación de un coeficiente de asimetría sesgado a la derecha o sesgado a la izquierda. Ustedes pueden observar, tenemos la media y la mediana, ¿verdad? Están entre todos, eso es como que tuviéramos el conjunto de datos. Entonces, entre la media y la mediana, en la parte derecha podemos ver cómo se encuentra esa curva. Y en el otro lado también, en la parte izquierda. Entonces, eso es lo que se conoce como el coeficiente de asimetría. Cuando hablamos de la asimetría, nos referimos, muchachos, a qué tan asimétricos son esos datos entre sí con respecto a la media y la mediana. Si la media fuese, por ejemplo, 5 y la mediana 5.5, y los datos, tenemos datos de 8, de 10, entonces hay una asimetría. ¿Por qué? Porque no son datos muy cercanos. ¿Cuál es el punto? Determinar qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son los datos, ¿verdad? Y eso lo podemos determinar de muchas formas. Encontrando media aritmética, desviación estándar, encontrando mediana, moda, pero el dato de la moda o de la mediana me establece un valor central o una distancia. En el caso de las medidas de variación y asimetría ya me establece qué tanto con respecto a qué. ¿Ya? En este caso, con respecto a la media y la mediana. Obviamente, lo perfecto sería que esa curva que ustedes observan ahí estuviera en medio y los datos de la media y la mediana estuvieran alineados, asumiendo como que ambos datos son idénticos. Pero ustedes ven que la media y la mediana muy raras veces son valores exactos. Siempre hay una pequeña diferencia y esto es posible, ¿por qué? Por la heterogeneidad que hay entre los datos, que es de un conjunto de datos y es normal. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. El ejemplo me dice que 15 pacientes que realizaron visitas iniciales a un departamento sanitario municipal recorrieron las siguientes distancias. Ahí me están dando el número de pacientes y las distancias que recorrieron cada uno de ellos en millas. Obviamente no vamos a ocupar todos los datos, solo los que corresponden a la distancia. Aquí las puse. Los otros datos más que todo son la referencia. El paciente 1 corrió tanto, el otro no me interesa eso. Entonces aquí están los 15 datos que me están dando. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si me piden el coeficiente de variación y asimetría, ¿qué necesito encontrar, muchachos? Necesito encontrar la media aritmética, la desviación estándar y la mediana, porque son los 3 datos que se ocupan para ambas fórmulas, para trabajar con las 2 fórmulas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si en el caso del coeficiente de asimetría, uno de los datos que necesito es la mediana. Por ende, necesito que esos datos estén ordenados de menor a mayor, porque la mediana, eso exige, para poder encontrar la mediana, necesito que esos datos estén ordenados. ¿Bien? Y ahí están mis datos, entonces. Ya los ordené de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, ya con esto yo puedo encontrar de una manera fácil, para datos no agrupados, mi media aritmética. Yo aquí estoy trabajando directo porque ya asumo que todos saben cómo sacar la media aritmética. ¿Cómo la pueden sacar? Sumando todos los datos y dividiéndolos entre 15 en este caso, o aplicando la fórmula, la función de la calculadora, la función estadística, que el día pasado les estuve explicando, ¿verdad? Aquí en este caso la media aritmética me da en 9.4. ¿Bien? ¿Qué otro dato puedo encontrar con la calculadora, muchachos? Ahí mismo, la desviación estándar, ¿verdad? 4.22. ¿Tienen su calculadora a la mano? Sí. ¿Andan su calculadora? ¿Podríamos hacer esta parte, que son pocos datos? Bueno. Agarremos, ya saben que es chi, es mode, función estadística, SD. En el caso del niño que tenía la calculadora distinta, más o menos ya captaste cómo hacerlo. No sé si está con nosotros ahorita. Mod y luego me sale mod y Alfred. No, mode. Apretas mode y te sale SD. Mode clear me sale. No. ¿Lo estaba apretando 2 veces o qué? Es solo apretando mode, Chris. No apretes shift antes. Sí, nada de shift. Ok. Sí, es que eso es para limpiar. No, solo le apretas el mode, correcto. Gracias.
Ahí te va a salir la función SD. Sí, ya. Ok, ya al ponerle la función SD, vas metiendo los datos. 3 y le das M más. ¿Te acuerdas dónde está el M más ahí en medio? Sí. Y ahí te va a salir N igual 1. Y así vas a hacer con los demás datos. 3M más, 5M más, otra vez 5M más, 6M más, 7M más, 9, 11, 12, 2 veces más 12. Acuérdense que aunque estén repetidos, se ponen, muchachos, los datos, ¿vieron? En el caso del niño que tiene la calculadora distinta, lo está haciendo. No me acuerdo quién era. ¿Ya están los 15 datos? ¿O están en eso? Cuando ya están los 15, ¿qué se hace? En tu caso, la calculadora es igual a la otra, ¿verdad? Como la del ejemplo. Sí, creo. Ok, entonces le das Shift 2. Así nomás, no hay necesidad que te salgas ni. Ajá, Shift 2. Y ahí ustedes van a ubicar en el número 1 la media aritmética. ¿La ven? La representación de la media. Sí. Entonces aprietan el número, aprietan el número, en este caso es el 1, ¿verdad? Le dan 1 y le dan igual. $9.4. 9.4. ¿Qué hiciste? A saber. Shift 2 y le apretás en la tecla el 1, porque ahí está la media. Vos tenés que fijarte en la simbología. La simbología de la media aritmética, ¿qué es? La X con la rayita, ¿no? Ajá. Entonces eso es lo que tenés que... Lo voy a volver a hacer igual. Ok. Bueno, en el caso tuyo, vamos, ya te dio 9.4, ¿verdad? Entonces ahora dale Shift 2 nuevamente y apretar la tecla número 3, que es la de desviación estándar. Ya les había explicado el otro día. Ahora SX. Y te tiene que dar... y apretás el número 3. 4.22. Correcto. Y esa es la desviación estándar que ustedes están viendo ahí en su pantalla. Entonces, con la calculadora pueden encontrar directamente esos dos datos. Nada más se puede encontrar ahí. Media aritmética y desviación estándar. ¿Ya? Ok. Bien. ¿Qué otro dato vamos a necesitar además de la media y la desviación? Según las fórmulas que tenemos. La mediana, ¿verdad? Ya sabemos que la mediana no necesita fórmula. Solo necesitamos, ¿qué? La posición. Y ahí tenemos la fórmula, que el tamaño de la muestra más 1 entre 2. Como son 15 datos, 15 más 1 entre 2. 15 más 1 me da 16. Entre 2, la posición me da 8. Si me voy a los datos ordenados, ubiquémonos en la posición 8, que sería esta, ¿verdad? Y de ahí solo ponemos entonces la mediana para nosotros, en este caso va a ser igual a 11. No hubo necesidad de agarrar 2 ni nada, porque la respuesta de la posición me dio entera. Así que directamente me voy a la respuesta. Y ahí tenemos los 3 datos que necesitamos. ¿Para qué? Para encontrar el coeficiente de variación y el coeficiente de asimetría. Entonces, ahorita podemos encontrar ya el coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar entre la media aritmética. Dividamos 4.22 entre 9.4 y lo multiplicamos por 100. Y eso me da mi coeficiente de variación. En este caso, este coeficiente me da en 44.89%. Es un coeficiente que, ¿cómo lo podrían ustedes determinar? ¿Pequeño o grande? Bastante grande. Bastante alto, ¿verdad? Es bastante significativo. Estamos hablando que es un poco casi la mitad. ¿Qué significa? Que estos datos varían en casi la mitad unos a otros. ¿Tiene sentido? Eso acuérdense que con respecto a la media aritmética. Puede ser, porque miren, la media aritmética es 9.4 y tengo datos de 15.
Entonces, con eso yo puedo asumir que tiene razón el valor que me está dando el coeficiente de variación. Vámonos con el de asimetría. Vamos a ver qué me dice. La fórmula ya sabemos que es igual a 3 por la media aritmética menos la mediana entre la desviación estándar. Sustituyendo 3 por 9.4 menos 11 entre 4.22. Haciendo toda esta operación, me da un coeficiente de asimetría de menos 1.13. ¿Y qué dijimos que es menos 1.13? ¿Qué dijimos que era menos 1.13? Una variación, una asimetría negativa, ¿verdad? Entonces, eso significa, ¿verdad? Entonces, si yo hago no significa que a la hora de hacer ejercicio lo van a hacer. Yo lo que hice fue esta pequeña gráfica. ¿Cómo? Con los datos. Metí cada uno de los datos, los 15 datos, y más o menos me dio esto. Miren, ¿dónde está la media aritmética? La media aritmética me dio 9.4, yo la puse más o menos ahí. Y la mediana me da 11. Entonces, si ustedes se fijan, hay una ligera división entre los datos. Miren, hay datos para allá y hay datos para el otro lado. En este caso, como es negativa, significa que vamos ¿para dónde? Para la izquierda, muchachos, ¿verdad? Entonces, la simetría va para abajo, ¿verdad? En este caso. Bien, y ahí tenemos entonces lo que se conoce como coeficiente de variación y asimetría. Vamos a hacer ahora este ejemplo que les acabo de hacer, es para datos no agrupados. El niño de la calculadora ya logró meter los datos. ¿Pudo encontrar la media y la desviación? ¿O no? Bien, vamos entonces a la siguiente, que es los datos agrupados. Aquí les voy a poner un ejemplo. Vean este ejemplo que es bien interesante. ¿Aló? Sí, ¿lo encontraste? Fíjese que no escuché los últimos como 5 o 6 minutos porque están tocando el poste y se me cayó el internet. Claro, pero continúe y después miro yo. Sí, de todos modos lo estoy grabando. Sí. Ahí va a salir esa explicación tuya del poste de Claro. Ok, fíjense en este problema que es interesante. Dice que, y trata sobre un tema muy actual. Dice que la prueba de proteína C reactiva, conocida como PCR, es un indicador de procesos de inflamación en el organismo. Y los niveles que estos presenten determinarán el grado del desarrollo de un proceso inflamatorio propio de una infección o bien la buena señal de los resultados de un tratamiento adecuado. Aquí les estoy poniendo, este es uno de los exámenes que más importante se utiliza para determinar el famoso COVID-19, muchachos. Cuando vos empezás a tener síntomas extraños, lo primero que te piden es que te hagas una prueba PCR. Si esa prueba sale por encima del dato normal, entonces significa que estás en un proceso inflamatorio. Y es un indicador, no significa exactamente que estés enfermo que estés contagiado con la enfermedad, pero es un indicador bastante significativo de que podés ser portador de la enfermedad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad tiene la característica de eso, de tener procesos inflamatorios. ¿Ya? Por eso es que el tratamiento para este tipo de enfermedad, este virus, son tratamientos antiinflamatorios. ¿Ya? Entonces, en términos de normalidad, esto no está aquí, esto se lo estoy diciendo yo. El PCR tiene un rango de normalidad que va de 0 a 5. Ese es el rango. Si vos te haces una prueba de PCR, te sacas un examen de sangre, te haces esa prueba y te da 3, estás dentro del rango, así que no estás enfermo. Tal vez andas ahí que te sentís mal, maluco, pero no es ningún proceso inflamatorio, así que se descarta inmediatamente el virus, ¿verdad? O cualquier otra enfermedad que tenga ese tipo de proceso, ¿ya? Entonces, aquí se hizo a continuación, dice, la siguiente tabla muestra los resultados en 69 pruebas realizadas a pacientes con ambos procesos. ¿Qué significa ambos procesos? Aquí están revueltos pacientes que ya pasaron por un proceso de tratamiento y pacientes que están con un proceso en este momento. Entonces, algún síntoma tienen, se sienten mal y les mandaron a hacer un
un examen de sangre. O ya pasaron por alguna enfermedad y les están haciendo también hacer un examen de sangre con exactamente de este tipo PCR. Y ahí está entonces lo que me mandaron. Ahí está lo que pusieron. Ahí están los rangos y los pacientes. Fíjense bien, los pacientes que tuvieron rangos de PCR de 1 a 3 son 12. Desde aquí podemos decir que esos pacientes ya están descartados como enfermos por algún proceso viral. O pacientes que también pudieron ya estar curados de por la ayuda de algún tratamiento adecuado. Luego tenemos pacientes que tienen un rango de PCR de 3.1 a 5.1. Estamos hablando que son 7 pacientes. Ya estos dos primeros categorías, muchachos, demuestran la normalidad de este tipo de pruebas. Es decir, estos 19 pacientes están en datos normales. Es decir, o están curados o no presentan ningún proceso inflamatorio. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ah? ¿Tienen dudas con la explicación? No. Ok. Significa, fíjense bien, si yo les dije que el rango adecuado de normalidad de este tipo de pruebas es de 0 a 5, ¿qué significa? Que aquellos pacientes que presenten más de 5 ya de por sí están mal. O tienen un proceso inflamatorio o están apenas recuperándose de ese proceso inflamatorio, pero todavía les falta llegar a los rangos normales. Entonces, ahí tenemos pacientes que tienen rangos de 5.2 a 7.2, de 7.3 a 9.3, de 9.4 a 11.4, y así sucesivamente, de 13.6 a 15.6. Imagínense, estos pacientes que tienen de 13.6 a 15.6 son sospechosos ya de COVID. Ya son pacientes sospechosos. Incluso estos rangos suben, muchachos. Hay gente que ha tenido hasta 20, 24 de PCR. Y esos pacientes ya no son ni sospechosos, ya están con el virus. Porque es uno de los principales indicadores. Si ustedes se fijan ahorita en la gente que quiere salir fuera del país, esa es una de las pruebas que se realiza, esa famosa prueba de PCR. Y ellos tienen que presentar esa prueba 72 horas antes para poder salir del país o poder ingresar. Y tiene que tener esos rangos. Si vos tenés un rango mayor a, mejor ni te aparezcas por el aeropuerto porque tenés por seguro que no te dejan montarte al avión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Esto es un caso bastante real, muchachos. ¿Ok? Esto es lo que normalmente está pasando ahorita. Así están midiendo a los pacientes. Estos son los rangos que pueden haber. Obviamente, la idealidad es que todos estén por debajo del 5, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que eso que pase en todo este proceso de tiempo. Ok, ahí tenemos nuestra tabla de frecuencia, ¿verdad? Ahí tenemos los rangos y los pacientes. Ya sabemos que eso es categoría y frecuencia. Vámonos ahora a la parte ya numérica, ¿verdad? Ahí está ya la parte numérica que es con la que yo voy a trabajar. ¿Por qué estoy poniendo esos datos nada más? Voy a encontrar la media aritmética, y para encontrar la media aritmética para datos agrupados, ¿qué necesito? Necesito la frecuencia y la marca de clase, por eso estoy ocupando marca de clase ahí. Para encontrar la mediana, muchachos, ¿qué necesito? Necesito la frecuencia acumulada y el límite inferior. Y para encontrar bueno, también necesito el ancho de intervalo. Entonces, todo esto, por eso estoy así poniendo todo esto, ¿verdad? Estos son los datos que necesito. No necesito más nada. No necesito frecuencia acumulada, perdón, no necesito porcentaje, ni porcentaje acumulado, ni límite superior. Estos datos no me van a servir ahí, ¿ok? Entonces, ya teniendo estos datos, son los mismos que tengo anteriormente, puedo empezar. Como yo ya sé trabajar media aritmética y todos estos datos con datos agrupados, ya no necesito hacerlo en detalle. Ustedes lo pueden hacer en detalle más adelante. ¿Qué pasa? Si yo quiero encontrar la media aritmética, ¿qué hago? Agarro la frecuencia y la multiplico por la marca de clase. ¿Cómo haría? 12 por 2, 7 por 4.1, 9 por 6.2, 14 por 8.3, 7 por 10.4, 9 por 12.5 y 11 por 14.6. La multiplicación de todos esos datos, muchachos, me va a dar un total de 570.6.
que lo voy a dividir entre el total de la muestra, que son 69, ¿ya? Y esto al final me da una media aritmética de ¿cuánto? De 8.26. Y ahí tenemos nuestro primer valor. Bien, sigamos. ¿Estamos claros, verdad? A estas alturas estamos claros cómo sacar la media aritmética para datos agrupados, muchachos. Sí. Okay. Vamos a encontrar ahora, ¿qué otro dato puedo encontrar? La mediana. Acuérdense que para la mediana, ¿qué dato necesito primeramente? Determinar mi categoría mediana. En este caso, como son 7 categorías, escojo la del medio, ¿verdad? Que es esa que tenemos ahí. De esa categoría que voy a necesitar, límite inferior, frecuencia acumulada anterior y frecuencia de la categoría. Entonces, todos esos datos los voy a ocupar y los voy a meter en la fórmula de la mediana. Ahí tenemos 7.2, que es el límite inferior, más 69, que es el tamaño de la muestra, entre 2, menos 28, que es la frecuencia acumulada anterior. Ya vieron ahí, ¿verdad? En la frecuencia acumulada de la categoría es 42 y la anterior es 28. Entre la frecuencia de la categoría, que es 14, y el ancho de intervalo. Ya sabemos que el ancho de intervalo, ¿cómo se encuentra? Agarrando cualquier categoría y restando ambos números, muchachos. En este caso es 2. Y ahí tenemos, haciendo la parte numérica, me da una mediana de 8.12. Si ustedes ven, esos dos valores, media aritmética y mediana, son valores muy, muy cercanos, ¿verdad? Y eso significa mucho a la hora de hacer este ejercicio. Bien, ¿qué otro dato necesito? La desviación estándar. ¿Qué necesito para la desviación estándar? Ya tenemos la frecuencia y la marca de clase y la media aritmética. Si yo tuviera que hacerlo, ¿cómo haríamos? A ver, la frecuencia, por ejemplo, 12. La marca de clase, 2, menos 8.26, que es la media aritmética, y eso lo elevo al cuadrado. Y lo haría para cada uno. Por ejemplo, el segundo, ¿qué sería? 7, paréntesis, 4.1, menos 8.26, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y ahí tendría la forma en cómo yo voy a ir haciendo la desviación. Al final, la suma de esos valores me va a dar 1265.58, que al dividir entre 69 menos 1, me va a dar una desviación estándar de 4.31. Es decir, dividir y después sacar raíz cuadrada, recordemos, ¿verdad? No solo se divide, sino que también se saca raíz cuadrada. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Ok. Bien, eso me da 4.31. Hecho ya todo esto, lo que acabamos de encontrar, media aritmética, mediana y desviación estándar, ya puedo encontrar mis medidas, mis coeficientes. Si yo empiezo por encontrar el coeficiente de variación, muchachos, solo sustituyo. Desviación estándar, 4.31, entre media aritmética, 8.26. Y se multiplica por 100. Esta respuesta me da 52.17%. ¿Qué significa esto? A simple vista hay una gran variación de los datos. Y se puede ver. Aquí hay algo importante. Yo solo les presenté la tabla de frecuencia. Yo no les di los 69 datos. Entonces, el coeficiente de variación es una referencia importante, porque al no tener yo los datos, los 69 datos, este coeficiente de variación me indica que los datos son muy, pero muy variantes. Hay una gran variabilidad en esos datos, ¿verdad? No son datos muy homogéneos, para nada, completamente heterogéneos. Bien, sigamos. Vamos con el coeficiente de asimetría. Igual sustituimos los datos. 3 por media aritmética, que es 8.26, menos la mediana, que es 8.12, entre la desviación, que es 4.31. Que es lo que tenemos ahí. Hacemos toda la operación y me da un coeficiente de asimetría de 0.097. Es un valor bastante pequeño, ¿verdad? Es un valor bastante pequeño, pero ¿a qué ustedes me dirán? Pero no tiene sentido, el coeficiente de variación es inmenso, pero la asimetría no. ¿Por qué? Porque la asimetría está en función de la comparación de dos datos. ¿Y cuáles son? Media aritmética y mediana. Y si nosotros nos vamos a revisar la media aritmética y la mediana, ¿cómo son esos dos valores? Muy cercanos. Entonces, ambos me determinan esa asimetría tan pequeña. No hay una gran separación. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, si se fijan en el ejercicio pasado, había más distancia entre la media aritmética y la mediana.
Aquí los valores son cercanos. Aquí está un poquito movida la línea. Estarían todos ahí como en el 8 y algo, pero estarían pegaditos, ¿ya? Esa es la diferencia con el anterior, ¿verdad? Por eso ese coeficiente tan chiquito. Como es un valor pequeño, si se fijan, es casi cercano a 0. Y se asume que acá podemos decir de que la media aritmética y la mediana son valores similares o casi iguales. No podemos decir que son idénticos porque hay unos decimales de diferencia, pero son muy cercanos, ¿ya? Bien. Vamos ahora, entonces, ¿dudas con respecto al coeficiente de asimetría y variación, muchachos? ¿Quedamos claros? Sí. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sin pena, pregunten. No, perfecto. Ok. De Bien. hecho, sí tengo una duda. ¿Cómo hace para graficar eso en Excel? Las dos líneas de la media y la mediana. Ya te digo. Aquí lo hice sencillo, en el caso de este ejercicio, aquí ocupé un diagrama de puntos, perdón, un diagrama de dispersión en Excel. Pero para poner ¿Ya? la media y la mediana, las Mira. dos líneas rectas, esas. Ah, estas líneas las puse yo con mi manito, miren qué bonito, solo las pegué. Porque en Excel no me lo va a dar, claro, hay que tener ahí unas ideas locas ahí. Ahí solo lo puse. Es como lo que me pasó el otro día, ¿se acuerdan el diagrama de puntos horrible? Yo tuve que hacer todos esos puntos, muchachos. Casi muero ese día. Porque era puntito tras puntito. Miren, si que terminé mal de la cabeza, del hombro y de la mano. Para que me dieran las mismas bolitas. Sí. Entonces aquí, oye, la gráfica está. Aquí lo que hice además fue esto. Eso lo uní. Ya. Sí. Eso lo puede. No significa que lo van a hacer. Aquí, por ejemplo, aquí estaba movido. 8 puntos y algo. Aquí están juntitos estos dos valores. Aquí sí están juntitos. Aquí no sé por qué se me movieron. Porque son valores muy cercanos. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, me dieron 8.26 y 8.12. Miren, están casi juntos. Aquí los puedo poner los dos. ¿Verdad? Juntitos. Entonces, eso es lo que demuestra ese coeficiente de asimetría. Miren, entre más cercanos estén esos valores de media y mediana, la simetría va a ser muy cercana a 0. Entre más grande, como en el anterior, la simetría va a ser mayor. ¿Ya? Okay. Sí. Bien, entonces ahí tenemos. Eso sería lo que corresponde a las medidas de variación y asimetría. Esto me lo van a hacer en la tarea que les voy a mandar al final. Ok, viene la otra parte de la clase, que son lo que se conocen como las medidas de posición. Este es otro tipo de medida descriptiva. Estas medidas de posición no determinan un valor en especial. ¿A qué me refiero? No es un valor que represente propiamente. No es como la media aritmética, no es como la mediana o la media armónica, no. Aquí lo que trabaja es con posición, por eso es el nombre. Dice que dividen en conjuntos de datos en grupos con el mismo número de individuos. Este es un valor de variable que nos informa del lugar que ocupa un dato dentro de un conjunto ordenado de valores. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de medida de posición nos referimos a esto, al lugar que ocupa un dato o un grupo de datos. Entonces, dentro de estas medidas de posición nosotros vamos a ver dos tipos, los que se conocen como los cuartiles. Y los cuartiles me dicen que son los valores de la variable que dividen los datos en 4 partes. Por supuesto, una vez ordenados de menor a mayor. Importante, nosotros vamos a trabajar estas medidas de posición para datos no agrupados nada más. ¿Estamos claros? Y para poder resolverlo, estamos obligados a ordenar los datos de menor a mayor. Esa es como la condición. Si no lo ordenan, no van a poderlo hacer porque tienen que encontrar esos datos. Entonces, dentro de los cuartiles vamos a ver 3 tipos. El conocido como primer cuartil, Q sub 1, dice que es la mediana de la primera mitad de los valores y representa el 25% de los datos. ¿Qué significa? Que cuando yo quiera encontrar el primer cuartil, la respuesta que me va a dar esa operación va a ser una posición. Y la posición que me dé va a significar que hasta esa posición llega los primeros 25% de mis datos. ¿Ya? Entonces, la fórmula es esta. Tamaño de la muestra más 3 entre 4, muchachos. Esa es la fórmula del cuartil 1. ¿Ya? Luego el cuartil 2, que es la otra, dice que este segundo cuartil es la mediana de la serie y representa el 50% de los datos. Aquí hay algo importante. El segundo cuartil
es la misma mediana que nosotros ya conocemos. Y la fórmula es por ende la misma. El tamaño de la muestra más 1 entre 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la mitad. Acuérdense cuál es la fórmula, cuál es la definición de la mediana. El dato que se encuentra en el centro del conjunto de datos, en el medio. Y si yo tengo el 100%, ¿dónde se encuentra la mitad? En el 50%. Entonces, de ahí es ese segundo cuartil. Y luego viene el tercer cuartil. Me dice que esta es la mediana de la segunda mitad de los valores. Y representa el 75% de los datos. En pocas palabras, yo tengo 25, 50 y 75. Me preguntarán, ¿y el cuarto cuartil existe? ¿Qué sería el cuarto cuartil? Si es de 25 en 25. ¿Qué sería? El cuarto cuartil sería, muchachos, el 100% prácticamente de los datos. ¿Ya? Sería el 100%. Y no necesitamos sacar el cuarto cuartil. ¿Por qué? ¿Dónde termina el 100%? En el último dato. Si son 50 datos, el total es la posición 50. Entonces el cuarto cuartil realmente no tiene sentido de ser. Por eso es que solo ocupamos los 3 cuartiles. La fórmula en el tercer cuartil me dice que es igual al tamaño a 3 por n más 1 entre 4. Y esto es lo que se conoce como los cuartiles. Ahora, los cuartiles tienen una desventaja. ¿Cuál es? Que solo podés calcular de 25 en 25. ¿Qué pasa si a mí me interesaría calcular el 15% nada más? O el 45%, o el 70%. El cuartil no me sirve para eso, porque solo trabaja con esos valores de 25 en 25. Entonces, por eso es que aquí tenemos otro tipo de medida de posición un poco más completa, que es lo que se conoce como el percentil. El percentil que está representado por la letra P y ese X que tenemos ahí representa el porcentaje que yo quiero encontrar. ¿Ya? En este caso, yo puedo abarcar todo, desde el 1 hasta el 99 o incluso hasta el 100%, muchachos. Entonces, aquí, ¿qué hago? Agarro el tamaño de la muestra, la multiplico por el porcentaje que quiero encontrar y lo divido entre 100. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el 35% y los datos y el tamaño de la muestra fuera 20, entonces yo digo 20 por 35 entre 100. Y de esa manera encuentro mi percentil. ¿Ya? Vamos a ver este ejemplo. Aquí tengo estos datos que están ya ordenados de menor a mayor y me piden que encontremos los 3 cuartiles. Vean, aquí están los 3 cuartiles. El tamaño de la muestra son 16. Entonces yo simplemente voy a ir sustituyendo. 16 más 1 entre 3, que es la respuesta del primer cuartil. 16 más 1 entre 2, que es la respuesta del segundo cuartil. Y 3 por 16 más 1 entre 4, que es la respuesta del tercer cuartil. Y ahí están mis respuestas. Esas son las posiciones. Si yo quiero irme a la posición 5.66. Aquí vamos a hacer algo diferente. Como a mí no me interesa propiamente el número, a mí no me interesa que sea 72 o 74. A mí lo que me interesa es la posición. Entonces yo lo único que voy a hacer, si es 5.66, el cuartil 1 está entre la posición 5 y 6. Eso es todo lo que voy a poner. Si fuese 8.5, la posición está entre 8 y 9. Y si es 12.25, como tenemos ahí, la posición está entre 12 y 13. ¿Bien? Y ahí tendríamos entonces. ¿Bien? Y este cuartil no varía, o sea, es el mismo, no podemos cambiarlo porque como va de 25 en 25 no hay cambio que hacer. Si ustedes se fijan, aquí tengo ahora los percentiles. Los percentiles tienen otra fórmula un poco distinta, más sin embargo las respuestas son muy cercanas. Por ejemplo, en el percentil 25, ¿cómo lo hago? 16, que es el tamaño de la muestra, por 25, que es el porcentaje que quiero encontrar, entre 100. Y me dice el percentil que el percentil 25 está en la posición 4. En el caso del 50%, 16 por 50 entre 100, y me da un percentil 8. Significa que la posición 8 representa el 50% de los datos, y lo puedo ubicar. Y luego percentil 75, 16 por 75 entre 100 y me da la posición 12. Y de esa manera encontramos el percentil. No necesariamente tienen que hacerlo igual. Yo, por ejemplo, les puedo decir, hagamos ahorita un percentil. Encontremos el percentil 60, muchachos.
¿Cómo sería el percentil 60? ¿Qué haría yo? ¿Qué pondría primero? El tamaño de la muestra, que sería 16 por 60, ¿entre cuánto? Entre 100. Y me da un percentil igual a 9.6. Entonces el percentil 60 me dice que representa la posición 9 o la posición 10, porque está en la posición 9.6. Entonces hay un valor ahí entre ellos dos. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como cuartiles y percentiles. Cuando trabajemos cuartiles y percentiles, no olviden que solo lo vamos a trabajar con datos no agrupados, así como está ahí. ¿Ya? Cuando trabajemos coeficientes de variación y asimetría, aplican para cualquiera de los datos, tanto agrupados como no agrupados. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Entonces vamos a pasar a la actividad número 4, que esa me la van a entregar en toda esta semana, ¿verdad? ¿En qué consiste? Van a determinar los coeficientes de variación y asimetría para los datos agrupados y no agrupados, muchachos. ¿Ok? Y van a determinar cuartiles y percentiles solo para los no agrupados. Aquí les estoy poniendo, esta es toda la tarea, no van a hacer mucho esta vez. Ahí está. Eso es lo que van a, esta es la tarea nada más. Tienen los datos no agrupados y los agrupados. Sí. Con esa tabla. En los no, okay. Sí, así como está ahí. En los no agrupados, que son esos datos, lo primero que tienen que hacer, muchachos, es ordenarlos. Si se fijan, no están ordenados. Tienen que ordenarlos de menor a mayor. Una vez que los ordenen, pueden encontrar la media aritmética, la mediana, la desviación estándar. Y con eso encontrar la coeficiente de variación y asimetría. Y luego encontrar los cuartiles y los percentiles. Van a encontrar los 3 cuartiles y encuentren 3 percentiles a su gusto. Les voy a dar la libertad ahí. Si quieren encontrar el percentil 30, el percentil 60, el percentil 90, el percentil 15, el que ustedes quieran. Van a ser 3 percentiles. Obviamente distintos los cuartiles para que siempre trabajen de la otra manera. En el caso de los datos agrupados, ahí en la tabla de frecuencia, también les estoy dando los datos. Aquí en estos datos solo van a trabajar coeficiente de variación y asimetría, muchachos, nada más. Así que así como hicimos en el ejemplo anterior, completen la tabla con los datos que les haga falta para encontrar qué cosa. Media aritmética, mediana y desviación estándar, que son los datos que necesitan. ¿Ok? Y me mandan esa tarea en toda esta semana. Profe, entonces, con esas 2 tablas. Solamente son únicos la tarea de esta semana, no es mucho, para que no tengan mucho que hacer. ¿Okay? Pero mire, entonces, el primer punto de los coeficientes de varianza y asimétrico. Variación y asimetría, ajá. Variación y asimetría, los vamos a encontrar para los dos. Tabla, datos no agrupados, pero tenemos que hacer una tabla que ya tenga los datos agrupados, como de categoría y frecuencia. No. Eso, porque eso se las estoy dando así. Aquí ya tienen sus datos agrupados. No me hagan tabla de frecuencia con esos datos no agrupados. ¿Ok? Déjenla así aparte. Así como en el ejemplo. En el ejemplo hicimos 2 ejemplos con datos distintos, ¿verdad? Hicimos el de los no agrupados, el de los pacientes, y el de los agrupados con los de la PCR. Entonces, igualito aquí, son 2 ejercicios diferentes. ¿Ok? Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? No. Bien, entonces, quedaríamos ahí por el día. Agradezco la presencia a la clase. Les agradezco también su entrega para las pruebas que hemos hecho. La mayoría está entregando en tiempo y forma. Espero que así sigamos. Y como siempre, cualquier duda, estoy siempre al alcance del WhatsApp.